Bueno, Álvaro, bienvenido, es nuestro primer programa. Lo estrenas tú, a 2 metros. ¿En serio? Pues nada, qué ilusión. Muchísimas gracias, Faustino. Bueno, estamos con Álvaro Hernández, que es concejal de Más Madrid Galapagar, en el Ayuntamiento de Galapagar. Bueno, estás tú solo, pero dicen que mejor solo que mal acompañado, ¿no? Bueno, no lo sé, a veces echo de menos a algún compañero con quien comentar, pero bueno, si tenemos buena relación con la que se sienta a mi lado, que es Celia, que la conoces bien, y bueno, sí, hombre, es mucho mejor, porque cuantos más tuviéramos, más fuerza tendríamos para tomar decisiones, pero sí, a veces es mejor, sí, dijéramos que te sientes más libre, ¿no? Y tienes más libertad de acción, pero bueno. Diría alguien que hace un chico como tú en un sitio como este, porque tú estudiaste arquitectura, eres un apasionado de la música y además profesionalmente te estás dedicando también a ello, ahora nos cuentas, y de repente la política. Bueno, pues como hemos comentado antes, mientras preparábamos todo, yo pues estaba aquí, mi intención además, después de haber vuelto hacía menos de un año de Birmingham de hacer un máster, era empezar mi tesis doctoral, porque bueno, era una espinita que tenía clavada, y recibí una llamada de Más Madrid ofreciéndome montar aquí un equipo para participar y entrar aquí en el municipio, y bueno, tras ese corto espacio de tiempo en el que me permitieron pensarlo, todas las trabas que les puse me dijeron que adelante, que estaban muy convencidos de que podíamos hacer un buen trabajo, y entonces pues dije que sí, porque ya era algo que iba barruntando. Recuerdo que tiempo antes, cuando hicimos la mudanza, porque bueno, aquí al lado, en la misma Navata, pues como arquitecto por fin realicé uno de mis sueños, que es diseñarme mi propia casa. Entonces pues bueno, yo le comenté a mi mujer, así medio en broma, digo, bueno, ahora que vamos a un nuevo municipio, que vamos a empezar como de cero, a conocer nueva gente, pues en algún momento dado voy a ver si me interesa meterme en política, ¿no? Porque muchas veces al final, que es lo que nos pasa, que dices, bueno, en la sociedad civil te puedes quejar, pero hay momentos en los que tienes que decir basta y ponerte manos a la obra y trabajar por el bien común, ¿no? Que es lo que buscamos todos, ¿no? Sí, porque un pueblo tan bonito como Galapagar merece la pena defenderlo, ¿no? Yo, a ver, obviamente no llevo tantos años viviendo en Galapagar, ¿no? Pero sí que mi relación con Galapagar empieza en los años 90, porque yo, estudiando los primeros cursos de arquitectura, uno de mis íntimos amigos es un arquitecto que vive en la Navata, que nació aquí en Galapagar, y yo venía, porque recuerdo que cuando estuve viendo solares y ya decidimos comprar uno, pues con el propietario nos fuimos al Marcelino a tomar una cerveza, y yo cuando entré, claro, yo conocía la Navata, además de hecho fue el primer municipio Galapagar donde buscamos para hacernos una casa, ¿no? Teníamos otras posibilidades por si no nos llegaba el presupuesto, entonces entré en el Marcelino y dije, yo en este bar he estado. Y claro, yo quedaba con estos amigos que además nos gustaba, entonces veníamos al Marcelino un viernes, tomábamos unas cervezas y luego nos íbamos a Navalquejigo, que estaba abandonado en ese momento, con las guitarras y las cervezas, a pasar un poco la noche ahí en el campo, ¿no? Porque estos amigos que te cuento son escaladores, de estos que se meten en un saco en Gredos en invierno en la nieve tranquilamente, ¿no? Muy de campo. Entonces, pues siempre he tenido una relación muy intensa. Cuando a mi mujer la traje aquí, sobre todo de Navata, y se la enseñé, me dijo, sí, tienes razón, aquí es donde nos gustaría vivir, ¿no? Y bueno, y por suerte lo hemos conseguido y ya llevamos un tiempo y vamos, yo estoy encantado de vivir aquí, me parece un pueblo impresionante, pese a que tenemos muchas cosas que arreglar. Bueno, vamos a hablar de ellas, porque sí, habéis escrito un manuscrito y vamos a ir desmenuzándolo. Perfecto. Para ir viendo, porque bueno, la verdad es que la situación que estamos viviendo, ahora estamos en fase 1 y por eso nos permite estar presencialmente a 2 metros, en concreto a 2,40. Lo tienes medido, pero estamos un poquito más lejos, pero sí que es verdad que lo primero, que cuando ves a personas ya presencialmente, que hace tiempo que no las ves, pues hombre, te preocupas por cómo estáis, ¿no? Tú ya te veo bien, pero bueno, tu familia, que has hablado ya de tu mujer también y de tu entorno, habéis tenido todos bien de salud. Sí, la verdad es que por suerte sí, dijéramos en el grueso del núcleo familiar,
no hemos tenido ningún problema, ¿no? Que sepamos, a lo mejor siempre cabe esa posibilidad de ser asintomático. En mi caso, bueno, lo hemos vivido al principio con cierta preocupación porque mi mujer está inmunodeprimida, entonces pues desde el principio se dijo que era factor de riesgo, entonces ella por desgracia todavía sigue en fase 1 porque los médicos la han recomendado, pero por suerte nada, perfectamente, ¿no? De hecho también por la disposición geográfica y cómo está articulado Galapagar, que es mayoritariamente un pueblo de chalés y de espacios separados, pues el índice de contagios es de los menores de la Comunidad de Madrid, cosa que, pues bueno, que es muy de agradecer porque si comparas los datos con otros municipios, ¿no? Sobre todo con Torrelodones, que es la franja de Torrelodones y Hoyo de Manzanares, que estaban por encima de la media de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues todo bien, sí. Fenomenal. Me comentabas, Álvaro, que bueno, tenéis una asamblea en Más Madrid Galapagar, bastante numerosa. Sí, todavía no tenemos muy claro cómo se van a llamar, porque como te comentaba antes, estamos en pleno proceso de conformarnos. La asamblea no es exactamente. Bueno, manejamos muchos términos para no discutir sobre un término que nos parece. ¿Se puede decir? Sí. Bueno, agrupación. Yo creo que agrupación es lo que a mí personalmente, a lo mejor otros miembros del equipo no opinan lo mismo, pero a mí personalmente vamos me gusta. Vamos a dejarlo entonces en agrupación. Sí. A lo que iba, la agrupación toda bien también. ¿Estáis todos bien? Todos bien, sí. Fenomenal. Vamos a hablar un poco ya también del ayuntamiento. Claro, las redes, al final cuando estás confinado te basas mucho en las redes sociales. Pero aprovecho que os tengo de primera mano a ya personas que estáis en la corporación para haceros la pregunta que se la voy a hacer a todas las personas a las que voy a entrevistar de Galapagar y de otras localidades, ¿no? ¿Cómo crees que ha sido la gestión? ¿Qué cosas crees que se han hecho bien? ¿Qué cosas crees que se han hecho mal desde el gobierno municipal de Galapagar, del PP y Ciudadanos? A ver, claro, es muy difícil de valorar eso, porque el problema es que hasta el día de hoy no se ha hecho prácticamente nada. Entonces, claro, cuando no se toman medidas con anticipación es difícil valorar si se han hecho bien o mal. Obviamente lo que se ha hecho mal es que cuando empezamos a reunirnos después de esas 2 primeras semanas de incertidumbre y de confusión, donde además las motivaciones personales y las preocupaciones personales se ponían un poco por encima de ese sentido de lo público, ¿no? Como cargos electos, que es entendible, ¿no? Porque todos somos humanos, pues pasado eso empezamos a tener reuniones donde el gobierno nos estaba informando. En ese sentido el gobierno se ha portado magníficamente porque ha atendido nuestras reclamaciones en el sentido de darnos información, de mantener una reunión semanal, ¿no? Lo que era más oficialmente la Junta de Portavoces se ha ampliado para que pudieran participar más concejales y aportar más. Y bueno, en ese sentido la información que se nos ha dado a los concejales ha sido bastante buena, ¿no? Otra cosa sería hablar también de la información que se ha dado a los ciudadanos, a las vecinas y vecinos de Galapagar, que pese a que muchos de los grupos de la oposición hemos insistido en que el alcalde tenía que hablar más, dar más la cara, debería haber hecho ruedas de prensa semanales, aportar más, pues eso es uno de los sentidos que siempre hemos criticado, ¿no? Que debían haberse comunicado más, ¿no? De hecho, todavía quitando ese bando y esa primera rueda de prensa que se hizo en las primeras semanas del confinamiento, no ha habido más comunicación, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya pues comunicar datos teniendo en cuenta que la curva está bajando y que las condiciones cada vez son óptimas y que parece que vamos a ir pasando de fases, ahora lo que nos interesa es que se hagan medidas, ¿no? Hablando de medidas, vosotros ya os habéis puesto manos a la obra y habéis propuesto pues un documento, ¿no? Que llamáis Construir Más Galapagar, con un hashtag, Saldremos en Común, ¿no? O sea, perdón, Saldremos en Común. Sí. Cuéntame, ¿en qué consiste y por qué este eslogan? Bueno, a ver, el eslogan no es una decisión nuestra, es un poco ese hashtag que todo Más Madrid, con todos sus representantes, tanto en la ciudad de Madrid como en aquellos municipios donde presentamos listas en las elecciones municipales del año pasado, es el hashtag que hemos estado utilizando, ¿no? Entonces tampoco te puedo contar de dónde viene y por qué se eligió así. Porque no es hablar de Construir Más Galapagar. Construir Más Galapagar. Bueno, pues mira, ahí te voy a hacer una reflexión sobre la discusión que tuvimos sobre el término. En un principio lo que más se está utilizando es reconstruir, ¿no? Y claro, nosotros nos parecía un poco en sentido negativo, en el sentido de que
cuando decidimos el año pasado presentar una candidatura y conseguimos entrar en el ayuntamiento, cuando hablamos de reconstrucción, el sentido que tiene es como volver a lo que había. Y obviamente nuestra intención no es mantener Galapagar como estaba, sino que avancemos. Por eso elegimos construir. El MAS obviamente es un símbolo a lo que es el nombre de nuestro partido, y bueno, Galapagar en el municipio donde estamos, ¿no? Pero nuestra intención con con esta serie de medidas que hemos planteado era un poco, obviamente, como oposición, nuestra principal obligación y tarea es fiscalizar la acción del gobierno, pero viendo que el gobierno, sin ninguna mala intención, entendemos, sino por las razones que ellos tuvieran, dilataban. Claro, pasamos de un momento en el que nos podíamos anticipar a la crisis que venía, porque todos sabíamos que un confinamiento acarrea una segunda parte, que es una crisis económica, una crisis social y muchos problemas, ¿no? Entonces, ante la acción, lo que dijimos, bueno, nosotros tenemos la capacidad y podemos perfectamente, porque para eso nacimos, para intentar gobernar, decir, bueno, pues vamos a ver si esto sirve de acicate para que ya se pongan las pilas, porque ya nos parecía que nos estábamos pasando de esperar, ¿no? Y que, viendo además cómo está funcionando la Comunidad de Madrid, no podíamos esperar a que la Comunidad de Madrid nos salvara, sino que teníamos que, dentro de nuestras propias competencias, intentar articular medidas beneficiosas para toda la población de Galapagar. Lo tenéis estructurado en varias secciones, ¿no? Si te parece, vamos a ir abordando algunos de los puntos. Yo quiero empezar por uno que es el tema de... claro, a ver, lo estamos viendo en la televisión, porque ahora ya sí que salen muchas cosas, cosas que no nos gustan nada. Y es que, tú lo has dicho, la situación de crisis sanitaria, aun manteniéndose en menor grado, está trayendo una crisis económica importantísima. Y la crisis financiera del 2008 afectaba a los grandes bancos y recibieron sus ayuditas y para adelante. La crisis económica está afectando a la base, ¿no? Y hay colas todos los días, y vemos aquí en Galapagar las redes de solidaridad que se están moviendo, y de hecho se ha creado alguna nueva para dar soporte o paliar en alguna medida todas las necesidades que hay. Y vosotros lo que estáis planteando es, oye, vamos a optimizarlo de otra manera, corrígeme si me equivoco, en vez de con la entrega de alimentos, hacerlo más operativo con tarjetas monedero o con una especie de ayudas, no sé si llamarlo ingreso mínimo vital, para que las familias puedan realizar las compras en los pequeños comercios, que además eso revitalizaría el pequeño comercio. Esto, claro, es muy bonito decirlo, pero ¿tú crees que esto se puede llevar a cabo en Galapagar? Hombre, yo entiendo que, como todo, es primero tener la voluntad política de querer hacerlo y luego ajustar las cuentas, ¿no? Galapagar no es un pueblo pobre en sí mismo, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que hay una distancia muy grande entre los que viven mejor y los que están en riesgo de exclusión. Creo que durante las elecciones se hablaban, porque hablaron varios partidos, de una cifra de que había como 2.000 familias en riesgo de exclusión, ¿no? No directamente excluidas, pero sí en riesgo de exclusión, ¿no? Entonces, claro, esta crisis ha generado potencialmente. Luego tenemos, por otra parte, que los 12 años previos de legislaturas gobernadas con el PP han desmantelado los servicios sociales, ¿no? Todavía queda algún personal que tiene plaza que no se ha cubierto, ¿no? Y en eso nuestra compañera de Izquierda Unida siempre es muy insistente, ¿no? Porque es que nos preocupa, ¿no? Porque además es una plaza que se puede adjudicar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hablamos de cuidados, ¿no? Donde incluimos muchos de los temas. Si no te importa, Faustino, voy a explicar un poco los rasgos generales y luego pasamos al tema de la tarjeta, porque ese tema de la tarjeta lo ato con otro tipo de elementos que me parecen de interés. Claro, nosotros hablamos un poco de cuidados, donde nos preocupan muchísimo los mayores y los niños, por un lado, ¿no? Y luego esas familias están en riesgo de exclusión. Por un lado, ese tema de muchas familias que estaban en ese límite o en esa ambivalencia, les cuesta mucho solicitar ayuda, ¿no? Hay un principio de orgullo o de algo así, de alguien que por suerte en su vida no ha necesitado esas ayudas a la hora de pedir, ¿no? Entonces, todo lo que... Perdona
Álvaro, que te interrumpa, lo que estamos comprobando por mis compañeras que están en Madrid, en Galapagar no tengo información, pero en Madrid lo que está ocurriendo en muchos barrios, por lo que me comentan mis compañeras, es que ellas lo que están viendo es que están entrevistando a personas que no han ido nunca a una... O sea, no saben ni qué hacer. De hecho, preguntan muchas veces, por no preguntar al de al lado, que les da vergüenza, preguntan a la periodista, oye, ¿tú sabes cómo va, no? Y precisamente por eso que tú estás comentando, ¿no? Claro, hay que buscar métodos que articulen el poder prestar ayudas y que no se visibilicen tanto, ¿no? O sea, ir a recoger alimentos a Cáritas, pues hombre, si no te queda más remedio lo haces, pero si se puede hacer de una manera que puedan mantener el principio de orgullo de ser una persona libre, porque económicamente eres libre, ¿no? Porque estamos en esa discusión de la libertad y creo que en eso estamos de acuerdo, que la libertad, por desgracia, te la da la economía en un sistema capitalista como este, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos cómo podemos articular esas ayudas de tal manera que sea muy fácil para la gente solicitarla, ¿no? Entonces hablábamos de muchas cosas, ¿no? Entre ellas habría que articular algo para desbloquear todo ese proceso administrativo, ¿no? De todos los pasos que tiene que dar una familia para entrar en la lista de servicios sociales, ¿no? La lista de espera, que hablábamos hace 15 días de que había alrededor de 100 familias en lista de espera, ¿no? Claro, 100 familias que necesitan comer, que están esperando, no puede ser, o sea, no puede ser, ¿no? Cualquier persona con un mínimo de corazón no puede permitir que eso pase, ¿no? Entonces, de ahí eso que solicitamos. Claro, la tarjeta es una idea que llevamos planteando hace mucho, que además en muchos municipios, sobre todo de los países más desarrollados del norte de Europa, ya se está implantando, que es conseguir una especie de tarjeta única. Técnicamente, la tecnología permite perfectamente eso por muy poco precio, ¿no? Imagínate una tarjeta donde yo puedo, cuando he pagado mi cuota de la piscina, utilizarla para ir a la piscina. Mi tarjeta que me identifica para hacer cualquier gestión en el ayuntamiento. Mi tarjeta con la que yo puedo entrar en servicios sociales de una manera discreta, sin tener que hacer una cola, sin visibilizarme, donde a través de medios telemáticos o presenciales en el caso de aquellas familias que no puedan, poder articular esas ayudas, ¿no? Nosotros esa tarjeta la pensamos como algo más global, pero siempre hay que empezar por un punto, ¿no? Y ese punto ahora mismo es por las ayudas a servicios sociales, ¿no? Me hablabas de otra cosa también que es muy importante, ¿no? Nosotros también pedimos que servicios sociales se articule con esas asociaciones de la sociedad civil, como la Red de Solidaridad, que está haciendo un trabajo impresionante, como Cáritas, como Cruz Roja, que directamente reciban ayudas. Porque claro, hay una comunicación, pero porque se están derivando los casos que servicios sociales no puede atender a esas asociaciones, pero de momento no hay ninguna medida de decir, oye, vamos a aportar desde el ayuntamiento dinero a esas asociaciones que tienen una red de contactos establecida, que además son muy discretos, que están dispuestos a ir a las casas directamente, a llevar las cosas para no visibilizar, porque claro, la problemática de la pobreza y de la exclusión es también la visibilización y el problema de que alguien te señale, ¿no? Mira que ha ido a pedir. No, hombre, pues eso hay que evitarlo, porque creo que todos tenemos el derecho al honor, ¿no? Entonces, nuestra línea va un poco por ahí, ¿no? Siempre tenemos esa idea de algo que identifique como ciudadana o ciudadano de Galapagar con el que puedas gestionarlo todo, ¿no? Y yo creo que eso se puede hacer mediante pasos, y ahí va la línea de lo que articulábamos en eso, ¿no? Ajá. Hablamos de la segunda sección, si te parece. Mañana viernes se va a celebrar una acción en diferentes capitales. Ya se ha celebrado en algunas, pero mañana toca España. Bueno, son unos zapatos, ¿no? que van a poner, porque parece que con esto del COVID el clima se ha olvidado, ¿no? Hace 2 días estábamos que no llegábamos a 2050 por las emisiones de CO2, y ahora ya parece que ya no hay emisiones porque han crecido 4 plantas donde no pisa ya el hombre. El problema sigue ahí, ¿no? Y vosotros, digamos que habéis tratado en varios puntos, ¿no? Habláis de un municipio verde y sostenible, ¿no? Va por muchas vías, ahora me explicas, pero lo primero es, lo primero que me gustaría tratar, porque además ha salido una noticia también, ¿no? Algo de peatonalización que estaba proponiendo el gobierno,
El plan de movilidad, ¿no? Vosotros además queréis realizarlo o lo proponéis en 2 fases. Cuéntame en qué consiste primero el plan de movilidad y luego vamos hablando de otros puntos. Vale, a ver, el plan de movilidad nosotros lo planteamos en 2 fases porque además tenemos una problemática añadida. Voy a empezar por la primera fase. Obviamente hay que tomar una determinación porque un plan de movilidad lleva tiempo y además hay que recurrir a expertos, ¿no? Yo que vengo de ese ámbito de la arquitectura y del urbanismo, de hecho, de vez en cuando colaboro con un grupo de investigación de la Escuela de Arquitectura en temas de urbanismo. Es lento y es desarrollo. Además tiene otra problemática, que es que nos falta un plan general, que con esto de la crisis ya habíamos avanzado y habíamos llegado a una serie de acuerdos para seguir en ese proceso y claro, un plan de movilidad debe ir atado. Entonces, lo primero que hay que hacer es un plan de movilidad temporal, porque hay 2 problemáticas. La primera, los comercios. En este municipio, el comercio principal es la hostelería. Y claro, hay muchos restaurantes y bares que no tienen espacio para poner terrazas, ¿no? Entonces, analizando cómo van a transcurrir las fases y cómo es ese proceso, hay que dotar a esos negocios la posibilidad de poder seguir generando ingresos para que no quiebren y desaparezcan. Entonces, hay que plantear un plan, yo entiendo que ambicioso, porque además tiene un doble sentido, porque claro, si tú ya haces ese plan ambicioso, es un test para lo que puede venir, ¿no? Yo creo que estamos, a la gran mayoría, de acuerdo en que hay que reducir las emisiones, ¿no? Tú decías una cosa que es cierta, es decir, durante las 2 primeras semanas de confinamiento, donde no había movimientos, obviamente los datos de químicos en la atmósfera y demás bajaron mucho, pero claro, ahora ya todos podemos ya movernos, por lo menos por la provincia, y eso no se va a mantener. Entonces, claro... Estamos en fase 1, perdona, y no dejan de pasar coches. Los estamos oyendo ahora mismo, sí. A las 9. A las 9, pues por eso mismo. Entonces, claro, dices, aparte que es que cuando nos vienen mal dadas, como en este caso, es un buen momento para replantearse las situaciones y aprovechar para hacer cambios estructurales, donde se ven los defectos, ¿no? Antes hablamos de servicios sociales, sanidad, como no es competencia municipal, poco podemos aportar, ¿no? Más que ideas para lo que pues nuestros diputados que nos representan en Madrid, y entonces esa es la primera fase, ¿no? Es decir, y luego la segunda condición, aparte de los comercios, es que, a ver, aquí en la Navata no tenemos problemas, en las urbanizaciones no hay tantos problemas porque la densidad es mínima, pero el casco urbano tiene mucha densidad, ¿no? No tanta como otras ciudades, pero tiene mucha densidad y las calles son muy estrechas, con aceras muy estrechas, ¿no? Entonces la gente necesita moverse porque ha estado casi un mes sin poderse mover, o 2 meses, casi sin poderse mover, ¿no? Es mucho tiempo, ¿no? Los mayores, el estar inmovilizados les plantean muchos problemas de fracturas de cadera y de cosas así por la falta de movilidad, ¿no? Los niños necesitan su espacio para desarrollar. Entonces, claro, como lo único que se ha demostrado a ciencia cierta es que el distanciamiento social ha sido lo más efectivo contra esta pandemia, pues hay que habilitar las calles para que los paseos de los vecinos y vecinas sean lo suficientemente cómodos para que no tengan que sufrir esos encuentros donde te preocupas de a ver si voy a tener un contagio, claro, ¿no? Porque hemos visto en televisión que ha habido terrazas que se han tenido que volver otra vez a cerrar debido al colapso, ¿no? Porque mientras estaba la gente que paseaba, la gente que esperaba a que le tocara turno en la terraza y encima la terraza que se ha ampliado, pues aquello no había por dónde cogerlo. Claro, las terrazas que no tienen acera suficiente y están plazas de aparcamiento, se pueden acotar varias plazas de aparcamiento, y yo creo que además el ayuntamiento les debería facilitar una serie de vallas o elementos disuasorios para que no les aparquen los coches y que puedan seguir funcionando, ¿no? Porque al final los negocios, el comercio que hay en el pueblo le da mucha riqueza al pueblo, ¿no? Y lo hace más vivo, podemos atraer a más gente de otros municipios, porque es cierto que en los últimos años, si hablamos con todos los conocidos y amigos y familiares que tenemos aquí en el municipio, desde hace ya mucho tiempo empiezan a hacer sus actividades comerciales y culturales fuera del municipio, ¿no? Entonces va por ahí. Entonces retomo un poco la segunda parte, ¿no? La problemática de no tener un plan general es que si tú articulas un plan de movilidad definitivo sin tener en cuenta que, aunque Galapagar, por suerte, estamos plagados de espacios protegidos, ¿no? Y que esperemos que se mantengan así, sí que hay posibilidades de crecimiento, ¿no? Plantear a día de hoy en una Comunidad de Madrid que estaba recibiendo antes de la pandemia casi 3.000 personas nuevas que venían a vivir a la Comunidad de Madrid, pues
Madrid prácticamente urbanísticamente está agotado, ¿no? Su edificabilidad, no queda casi nada, entonces los municipios no nos va a quedar más, ya no podemos ser pueblos, vamos a ir poco a poco siendo, ¿no? Porque Galapagar ya desde hace tiempo hay 50-50, ¿no? Hay mucha gente que trabaja y vive aquí, pero hay muchísima gente que también trabaja en Madrid, que esto lo usa como ciudad dormitorio. Entonces, claro, dijéramos que en las discusiones que yo tenía con mi grupo de investigación en la Escuela de Arquitectura, al final lo que planteamos es, claro, ¿qué haces antes? ¿Un plan de movilidad? No, pues nosotros decimos, bueno, un plan de movilidad que sobre todo afecte al casco urbano, que es donde no hay mucho crecimiento, creo que hay algún solar o algo así, y poco más, pero claro, hay que dejar eso que debería ir un poco en paralelo, por lo menos, con el plan general, porque claro, cuando el plan general, sí, imagínate, ¿no? Que planteamos eso de reclamación que llevamos tiempo haciendo de una vía ciclista que una el Guijo con Galapagar, la Navata, bueno, más o menos estamos más o menos conectados, hay una pequeña vía y hay posibilidades, tenemos la colada Charco de la Hoya, esa vía pecuaria que nos conecta perfectamente, pero tenemos los ranchos, tenemos un montón, porque geográficamente Galapagar es como una isla que sería como la Navata y Galapagar casco urbano, y luego las urbanizaciones que están bastante separadas y muy mal conectadas, ¿no? Entonces, claro, la problemática es que ¿quién debe ir antes, no? Podríamos decir así modo de broma, el huevo o la gallina, ¿no? Pues claro, no, tienen que salir un poco a la vez, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo gestionamos eso? Bueno, pues claro, habría que retomar el plan general e intentar articular con los equipos, ¿no? También se puede plantear la opción de que el plan de movilidad lo haga el mismo equipo que redacta el plan general de urbanismo, porque los urbanistas están capacitados para hacer ambas cosas, no simplemente en los pliegos que se monten, añadir personas especialmente preparadas para la movilidad y hacerlo conjuntamente, ¿no? Porque es la única manera de no incurrir en esto que ha pasado en Galapagar, ¿no? En los años, creo, 90, vino una universidad americana con sus alumnos a enseñar cómo no se debía hacer urbanismo. Porque claro, cuando tú tienes unas normas subsidiarias y no tienes ningún plan general, la ley te permite hacer todos los planes especiales que quieras, porque no hay, dijéramos, el plan general es como la ley máxima de urbanismo y es muy difícil de cambiar, lleva un proceso muy largo, con lo cual si consigues un plan general lo puedes tener por lo menos durante 20 años funcionando, ¿no? Con modificaciones puntuales y cosas así, ¿no? Entonces, claro, decir, bueno, primero hacemos el ejercicio de ese ensayo, en poco tiempo, porque debería estar desde que entramos en la fase 1, no esperar a que se formule, ¿no? Entonces, bueno, peatonalizar muchas calles, ver cómo funciona, articular recorridos, facilitar los movimientos e ir poco a poco concienciando a la gente de que a lo mejor 4 kilómetros no es tanta distancia. Si tienes un camino bueno donde te puedes descansar de vez en cuando, poniendo algún banco no intrusivo y demás, y puedes llegar, pues no es tan grave, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea de primero arreglar un poco esas salidas y esas posibilidades de poder acceder al campo, que tenemos un montón y es maravilloso, de los que viven más concentrados en el núcleo urbano, y por otro lado ir haciendo ese fomento de cambiar nuestros hábitos, ¿no? Dentro de este punto, bueno, pues hay una sección que me interesa especialmente. Como ves, tenemos aquí un huerto urbano, pero tenemos la fortuna de que lo podemos hacer en nuestra parcela. Pero no todo el mundo tiene, tú has hablado del casco urbano y no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? Y sin embargo hay gente, de hecho salía ayer en un medio de comunicación, que hay mucha gente que le interesaría y que de hecho lo hace, ¿no? Y en muchas ciudades, en Madrid, por ejemplo, es uno de los sitios donde hay un montón de huertos urbanos, Valencia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que tiene muchas labores, ¿no? Digamos que tiene muchos beneficios, ¿no? No solamente el hecho ecológico, el hecho de poder tener tu propio tomate o tu propia lechuga o tal, sino que además tiene otros beneficios que están demostrados. Y aquí ya se propuso en la pasada legislatura, de hecho yo asistí a ese pleno y se propuso y todo el mundo estaba muy de acuerdo, pero en aquel momento el gobierno, el PP, dijo, sí, nosotros también nos parece bien, pero es que no hay sitio. Bueno, a ver, yo no sé si creo que hablaba de huertos urbanos mixtos y demás, ¿no? Porque claro, urbano en realidad solo es ese núcleo de Galapagar, que sí que es casi la mitad de la población. Bueno, ahora las cifras me bailan en la cabeza, pero tenemos muchas vías, ¿no? A ver, tenemos grandes dehesas que son de propiedad privada, donde a lo mejor unas pequeñas partes con acceso público se pueden plantear esos huertos colectivos, ¿no? Donde además puedes enseñar a los niños, ¿no? A los niños también, los colegios, en este caso la gran
gran mayoría de los colegios tienen bastante espacio donde desarrollar esas actividades, ¿no? Al final, ¿qué es lo que ponen? Esas plataformas de cemento para que jueguen al fútbol, al baloncesto, lo que se les ocurra, pero joder, ¿por qué no en un entorno del campo? ¿Por qué tienes que sacarlos? Vamos a traer el campo a los colegios, ¿no? Luego también el fomento de, teniendo en cuenta que mayoritariamente son chalés con espacios donde se puede hacer, fomentar eso que se llama la economía circular y demás, de que tú generes, ¿no? Eso va atado a esas medidas de, oye, aquí yo no tengo los datos, pero se genera una cantidad de restos vegetales que cuestan un dinero mandarlos a las plantas de reciclaje o de compostaje. Es decir, ¿por qué no planteamos una red de compostaje donde todos esos residuos que tú no haces en las épocas de poda, que hemos tenido hace poco, de hecho ha coincidido con el principio de la pandemia, sí, se ven contenedores y contenedores, porque obviamente las condiciones son fantásticas y que hemos tenido una primavera? ¿Por qué no ir planteándose hacer una planta de compostaje que a la larga esa inversión inicial se recupera fácilmente, y hacemos ese fomento de que cada familia tenga un huerto, y aquellas que no tienen esa posibilidad, dotarle de espacios? A lo mejor no hay que expropiar porque es muy caro, pero esos solares o esas zonas que están sin utilizar, ¿no? Tenemos ese fantástico, lo digo con muchísima ironía, ¿no?, edificio ahí en la rotonda de entrada desde Las Rozas y Torrelodones, ¿no?, ahí donde el Mercadona, al lado de San Gregorio, que lleva años y años ahí abandonado, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no se habilita o se alquila, ¿no? El ayuntamiento tiene poder para convencer a uno de, oye, mira, yo te voy a rentar durante este tiempo y no te preocupes, que como yo soy el ayuntamiento, yo te garantizo que en el momento que esto quieras hacer algo con este terreno, si es que es de propiedad privada, desmontamos eso. En Madrid se ha hecho, en Madrid se ha llegado a hacer solares que estaban en desuso. Yo recuerdo uno en Lavapiés, donde además estuve con mi estudio, en el que trabajo con mi padre, planteando un proyecto para los dueños de hacer un museo allí, que luego no salió. Pues era un huerto urbano, ¿no? Entonces las personas que lo gestionaban, autogestionaban, porque es importante también que se puedan autogestionar, tenían un pacto firmado con el ayuntamiento que en el momento que se hicieran obras ahí, tenían que abandonar el huerto. Entonces, posibilidades hay muchas. Hace falta voluntad política, como siempre. Entonces, claro, esas excusas de que no hay suelo, claro, es decir, creo que se lleva años intentando hacer el inventario de propiedad municipal, ¿no? Claro, podríamos entrar en la historia de Galapagar y en todas esas apropiaciones que hicieron los grandes señores y terratenientes de esos suelos públicos que el ayuntamiento nos reclamaba, que tú sabes que hay un tema en la ley que data de los años 50, donde dice que si tú pagas el IBI de un terreno público, pones tus animales y tus vacas o lo que sea, y vas pagando el IBI, a partir de los 10 años puedes reclamarlo como suelo, ¿no? Entonces, claro, esas cosas han generado que mucho de lo que debía ser suelo público se lo han cargado. Ya no hablamos de esos caminos, que por fin el informe está, lo que pasa es que falta la exposición pública, y a ver si ya, en cuanto acabe esto y recondujamos un poco los problemas que ha generado esta crisis, nos ponemos a ello, ¿no?, a recuperar esas sendas y esos caminos que gente privada sin ningún derecho nos bloquea y nos inutiliza para pasear, ¿no? Otro punto importante del documento, y además que ahora pues que ya lo habéis hilado también en el otro de cuidados, cuando hablábamos de la tarjeta monedero que fuera destinada al comercio en Galapagar, la verdad es que bueno, el comercio ahora está siempre en Galapagar últimamente. La verdad es que yo recuerdo una época de cuando era pequeño, ¿no?, en el cual el pequeño comercio para nosotros era algo fundamental, ¿no? Es decir, íbamos a las tiendas, conocíamos el nombre de todas las personas que estaban en la tienda, y las personas de la tienda nos conocían a nosotros, ¿no? Y para mí era algo especial, ¿no?, porque siempre me llevaba algún regalo, ¿no?, algún pequeño detalle que hacía que se produciera una cierta relación, algo más de dependiente cliente, ¿no?, entre los que íbamos allá a la tienda, ¿no? Y eso se está perdiendo en Galapagar, ya se estaba perdiendo. O sea, ahora ya el COVID supongo que lo habrá destrozado, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que tenéis para revitalizar este tema? Bueno, pues yo las resumiría, aunque son varias, pero las resumiría en dos bloques principales. La primera, obviamente, que ya llegamos tarde, son las ayudas directas. Es decir, hay que evitar que los negocios, sobre todo los que tienen empleados, tengan que cerrar definitivamente. Y eso solo se consigue en épocas de crisis inyectándoles liquidez, ¿no? Además, lo que proponemos es que esa liquidez no pase, como hablábamos de otras cosas, por un proceso burocrático infinito, ¿no? Es decir, que
se pida la ayuda, que fácilmente se conceda y que luego el ayuntamiento fiscalice si cumple los objetivos o no. Pero si los vamos a tener un mes esperando a ver si se dan las ayudas, como está pasando con los ERTEs en algunos casos de trabajadores, pues les estamos haciendo un flaco favor, porque para cuando les lleguen las ayudas, lo mismo ya han tenido que cerrar definitivamente, ¿no? Y eso es una de las principales cosas que debería ser inmediata, e incluso con carácter retroactivo, por todos los meses donde no han estado en funcionamiento. Y por otro lado, hablamos de esa iniciativa que parte del concejal de comercio del gobierno, que es el Galapagar Market, que la tenía, por lo que nos contaba, su intención era desarrollarla más en profundidad, pero claro, esta crisis ha hecho que avance, y ahora mismo ha venido muy bien. Nosotros la hemos movido mucho porque nos ha puesto en contacto con los negocios, nos decía cuáles estaban abiertos, cuáles te servían a domicilio, porque era importante intentar evitar cualquier desplazamiento. Entonces, por ese lado, claro, ¿cómo se recupera ese comercio? El comercio minorista lleva años sufriendo, pero años, te hablo desde los años 80, cuando aparecen las grandes superficies, ¿no? Es lo que se considera lo que es un centro comercial abierto. Es decir, cada negocio es independiente, pero pueden compartir la gestión fiscal, con lo cual abaratan los costes, pueden constituir una red de reparto compartida, con lo cual les sale rentable, y luego, por otro lado, tienen que empezar a especializarse, ¿no? Es decir, hay que ofrecer aquello que no puedes comprar en un gran centro comercial, porque yo entiendo que para muchas familias que trabajan las dos personas o las tres o los que convivan, ¿no? Vamos a hablar de cualquier tipología de familia, es más cómodo ir a un solo sitio donde compres y demás. Y está demostrado por muchos estudios y por muchos otros municipios del resto del mundo que la especialización funciona. Tenemos un caso que creo que está funcionando muy bien, que es Vino Pasión, ¿no? Que está especializado y además los productos que te ofrecen no los encuentras en ninguno de los otros supermercados, ¿no? Entonces, esa especialización, ese compartir recursos, siempre fomentado por el ayuntamiento, porque tiene que ayudar, porque claro, una transformación de un negocio que está obsoleto, que no se entienda en el término, sino obsoleto porque no tiene esa capacidad de competir con las grandes superficies o con otras entidades que son más discutibles, como Amazon, que defienden unas cosas de que aprovechan la proximidad, pero no estoy de todo convencido de que eso sea así totalmente, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, que es de otro ámbito, ¿no? Entonces, esa especialización lo que hace es eso, ofrecer productos que no encuentras en otro lado, con lo cual, claro, oye, si a mí me vendes este producto que yo no encuentro, no voy a decir nombres porque no vamos a hacer publicidad, pues obviamente yo voy a ir a visitarte, ¿no? Y claro, lo que decía, que esa transformación tiene que estar apoyada por el ayuntamiento. Si es de pequeño comercio puedes hacerlo, ¿eh? No, porque en este caso iba a hablar de los grandes, ¿no? Vale, entonces no. A ver, durante el confinamiento, muchas personas muchas personas viven solas o vivimos pocos en casa, hay que emplear el tiempo. Y claro, para nosotros ha sido fundamental el hecho de, bueno, pues apertura, por ejemplo, del Teatro Real, el Circo del Soleil, conciertos que hemos tenido por parte de cantautores y de cantantes que se han asociado incluso para dar pues pequeños recitales. Bueno, yo que soy aficionado, por ejemplo, a Descarrila, pues Descarrila hacía todos los días su directo, ¿no? Y estaba ahí por la vocalista con su guitarra y tal, y me encantaba, ¿no? Y al final pues pasas un rato agradable y además se produce como más cercanía, ¿no? Ese pequeño concierto, ¿no? Casi en exclusiva para ti ahí viéndolo en Instagram, ¿no? Y el deporte también, porque al final, claro, ha habido que agudizar el ingenio y todos pues hemos tenido nuestros tutoriales de amigos, compañeros o referentes que han hecho que podamos, si no para mantenerte en forma, no sé realmente para qué, pero por lo menos pasabas otro rato también agradable, ¿no? Ahora salimos, de hecho ya se va, el ayuntamiento ya también ha comunicado la apertura de los polideportivos, creo recordar. Creo que fue ayer, sí. Sí, efectivamente, y ahora pues hay que potenciar esto, ¿no? La cultura y el deporte, que es algo que no podemos perder porque
para los pequeños y para los grandes es algo fundamental. ¿Qué propuestas tenéis vosotros en este documento? A ver, son múltiples. No voy a empezar por un bloque y luego por el otro, porque bueno, yo los separo, ¿no? Eso además es muy de los conservadores, ¿no? Juntar deporte y cultura, ¿no? ¿Sí? Y claro, y yo para mí... Bueno, no me confundas con un conservador. No. Perdona, Faustina. No. Solo es matizar. No, ya te conozco lo suficiente para saber que estamos un poco en una misma línea, ¿no? Aunque estamos dentro de agrupaciones o de movimientos diferentes, pero hombre, compartimos tantas cosas que no. Claro, yo además vengo mucho del mundo de la cultura, ¿no? Yo vengo de un padre que ha sido director general de Cultura del Ministerio, ha sido director general de Cultura de la Comunidad, es presidente del Círculo de Bellas Artes. Entonces, claro, la cultura ha sido algo que en casa es fácil. Entonces, claro, de repente la cultura se está convirtiendo en la gran olvidada, ¿no? Con todo lo que aporta, y además los datos lo dicen claro, o sea, genera muchísimo negocio, ¿no? Entonces, la propuesta primera que hacemos es que no se anule el presupuesto de cultura de este año, porque además ya lo defendíamos en las elecciones, es escaso. También lo comentamos cuando los presupuestos es escaso. O sea, si hacemos comparativa en un pueblo que más o menos puede ser similar, con pequeñas diferencias, y cercano, que es Torrelodones, en Torrelodones, que tiene un presupuesto 1 o 2 millones superior al nuestro, que no es nada, ¿vale? Sí es algo, pero tampoco es tanto, tienen un gasto de cultura de 3 millones. Nosotros no llegamos a los 800.000. Claro, es decir, es muy poco. Bueno, pues ese poco, lo que pedimos es que no se eliminen. Es decir, a lo mejor durante la pandemia se tenían que haber mantenido los contratos, haber puesto un sistema para poder emitir en directo y grabar en una videoteca y que se permitan en directo, ¿no? También queremos cambiar otra cosa que se lleva haciendo aquí, que es que sean los propios agentes culturales que organizan eventos los que tengan que depender de la taquilla, sino decir, bueno, no, señores, como ayuntamiento nos podemos permitir el lujo, haciendo un esfuerzo financiero y demás, de decir, no, yo pago los honorarios que se merecen este grupo maravilloso, o este grupo de teatro, o el coro y demás, y que no tengan que preocuparse de llenarlo. Ya nos preocupamos el ayuntamiento de llenarlo y de recuperar ese dinero de taquilla, y si cuesta, pues cuesta, porque es que la cultura va ligada al desarrollo, ¿no? O sea, las familias en exclusión al final dejan de poder acceder a la cultura, ¿no? Entonces ahora mismo, fíjate tú lo fácil que es montar un set televisivo, ¿no? De hecho, las grandes plataformas ya inmediatamente al poco tiempo de la pandemia empezaron a habilitar que pudieras en una misma plataforma, con distintos amigos, cada uno desde su casa, ver a la vez sincronizados una película, una ópera, un evento, y poder comentarlo y hablarlo y demás, ¿no? Entonces, claro, eso es lo primero que pedimos, que no se anule. Por otro lado, aprovechamos estructuralmente para pedir que se amplíe mucho el dinero destinado a la cultura para los presupuestos de los dos próximos años, porque yo recuerdo en los años 90 que aquí había todos los fines de semana multitud de conciertos, en multitud de bares, en muchos espacios. Bueno, ya no te hablo del Galapagás, ¿no? De lo que era y lo que fue, ¿no? O sea, James Brown, George Clinton, Winston Marsalis, todos los más potentes del jazz, y luego otro montón de grupos no tan conocidos, todavía mejores. Yo he disfrutado de muchos años del Galapagás sin estar viviendo aquí, porque es que era un hito en Madrid el jazz, ¿no? Estaba Vitoria, San Sebastián, esos grandes festivales, y el Galapagás, que fue muy potente, ¿no? Claro, es decir, todo eso hay que mantenerlo, ¿no? Y hay que volverlo a hacer crecer, porque eso nos va a traer, ¿no? Creo que coincidimos en otra cosa. ¿Qué queremos que sea Galapagar? Pues obviamente Galapagar, con las condiciones que tenemos que atraer el turismo rural, porque es nuestra salida. Es decir, ya que no tenemos esa industria contaminante que nuestros vecinos de Villalba sí la tienen, así nos dejan el río cuando vienen por nuestro paso, pues claro, es decir, oye, vamos a afianzar eso, ¿no? Y aprovechar nuestros espacios naturales, con mucho respeto por la naturaleza, muy controlado, pero es otra vía de desarrollo, ¿no? Entonces, claro, eso va ligado con una cultura que tiene que seguir, ¿no? Entonces ampliar. Hay muchísimos artistas, pintores, escultores, escritores, músicos que viven aquí y que casi no los conocemos, ¿no? Ha habido una iniciativa de Radio Clístenes, sé que luego vamos a hablar de otra de las propuestas que hemos hecho, que la enlazo y la comento, ¿no? Que es la de creación de una radio, que se han hecho convocatorias de leer poemas, pero luego se hizo una de grupos, ¿no? Yo como músico aporté una de mis piezas y uno tocó con la flauta porque no tenía acceso a sus instrumentos, porque estaban en un estudio con su grupo. Tenemos bandas de jazz flamenco,
coros fantásticos. De hecho, tenemos un coro que surgió en Galapagar y que con la anterior legislatura se tuvieron que ir a Colmenarejo. Claro, allí les tratan tan bien que no quieren volver. Quieren poder participar de los actos de Galapagar, pero no quieren volver. Hay muchísima inquietud. Es el municipio donde ha desarrollado su obra el que es uno de los pintores mejores del siglo XX desde mi punto de vista, que es Pablo Palazuelo, ¿no? Entonces, todo eso, joder, hay que aprovecharlo, porque es que somos un pueblo muy cultural. Igual que hablábamos antes de que somos un pueblo muy solidario, que no se ve muchas veces reflejado por el ayuntamiento, también somos un pueblo con mucha gente integrada en la cultura. De la radio que me dices, porque claro, has hablado de Radio Clístenes, que surge como un proyecto al final de radio, no deja de ser un podcast a día de hoy. Sé que han intentado y bueno, yo fui de los primeros que participó en el crowdfunding también y siempre la ilusión de ellos ha sido hacer una radio emisora, ¿no? Independientemente de que luego puedan tener su propio podcast, como tantas y tantas radios hoy día. Pero vosotros proponéis una radio, no sé, sí, pero además para algo muy específico, ¿no? No, una radio municipal, porque bueno, sí, aquí tenemos medios locales más o menos, pero ya sabemos que las radios que emiten en la sierra están localizadas en un municipio y prestan más atención a ese municipio, ¿no? Lo puedes entender, ¿no? Si haces una comparativa de las veces que intervienen los de ese municipio con respecto a los que intervenimos de nuestro municipio. Entonces, lo que planteamos es una radio incluyente, es decir, aprovechar, porque sabemos que hay una emisión pública gestionada por el ayuntamiento donde quepan todos. Y cuando digo todos, es decir, que el gobierno pueda hablar de sus cosas, que la oposición podamos comunicarlos con los vecinos y que las asociaciones o los grupos que tenéis podcast y demás podáis participar de algo que facilita las cosas, que es tener una emisora donde puedes hacer programas en directo, traer a entrevistas, que el ayuntamiento dote de medios técnicos para que esas iniciativas particulares, ¿no?, de la sociedad civil puedan tener un reflejo mayoritario y puedan llegar a todos los ciudadanos, ¿no? Porque por mucho que las redes, bueno, podríamos tener una discusión sobre lo que aíslan las redes, ¿no? Desde mi punto de vista, las redes sociales al final está demostrado que te puedes comunicar con los que ya te comunicabas presencialmente, que te sirve para cuando no estás cerca en confinamiento, te sirve para comunicarte con todos tus allegados que no puedes ir a visitar, ¿no? Entonces, claro, que tengan cabida a todos, donde quepan todos y que sea plural y que todos puedan mostrar sus decisiones. Es decir, si yo estuviera ahora en el ayuntamiento gobernando, obviamente le daría cabida y voz a toda la oposición para que puedan articular por qué sus decisiones, por qué han tenido decisiones, ¿no? Porque al final tampoco los plenos los ve tanta gente como nos gustaría, a pesar de esos cambios de horario y demás, y a que ahora por fin se quedan grabados y no se eliminan, ¿no? Se pueden seguir viendo. Entonces esa es la idea, una idea incluyente y gestionada por el ayuntamiento en el sentido de que no acarree un coste económico brutal a las iniciativas como la tuya, como la de Radio Clístenes y cualquier otra que pueda surgir, ¿no? Dijéramos que el ayuntamiento sería un poco el que tutela y el que aporta los medios técnicos y hace que funcione, y luego que pueda participar todo el mundo. No sé si ya te aclaro un poco esas dudas que tenías. Sí, porque claro, a ver, al final las radios, y aquí ya me pongo, porque claro, nosotros hemos llegado a un acuerdo en red con Adelante Sierra y con alguna otra asociación, buscando dar voz a las minorías precisamente, ¿no? Y por eso te preguntaba la radio, porque al final, para que fuera una radio del gobierno, pues no sé, no veo yo mucho interés en eso, ¿no? No, te puedo asegurar que nuestra intención en ningún momento es eso, ¿no? Porque vamos, yo desde luego soy un convencido en la pluralidad, ¿no? Y los concejales, compañeros con los que comparto, saben que no tengo ningún problema en hablar con todos, que no me molesta que vengan de un lado o de otro, que si las propuestas que traen son atractivas y consideramos que son de cierto talante progresista o a favor de la transparencia y demás, estamos dispuestos a apoyarlas pese a que vengan de donde vengan, ¿no? Entonces sí, desde luego yo lo tengo como algo totalmente donde además se combine esa tutela del ayuntamiento y un principio de autogestión, que creo que es importante, ¿no? La sociedad civil no la tienes que reconducir, es lo suficientemente capaz de autoorganizarse. Entonces tiene que ser eso, plural, medio autoorganizada, pero con un apoyo de, ahora que está tan de moda hablar de papá ayuntamiento, ¿no? O mamá ayuntamiento. El último punto del documento, claro, todo el mundo habla de esto, muchos lo defienden a ultranza, pero sinceramente
casi ninguno sabemos lo que es, lo de la participación ciudadana. Queda como muy bonito. ¿Realmente vosotros en qué concretáis esta propuesta de participación ciudadana? Vale, bueno, voy a hablar un poco, sí. A ver, para muchos del equipo, obviamente en los equipos grandes de las asambleas o agrupaciones hay diferentes criterios. Para mí la participación, y ahí voy a criticar a una de mis mentoras por la que estoy en este partido, que bueno, que todavía no estamos configurados del todo, pero bueno, sí nos consideramos partido porque ya tenemos implantación importante, es que la participación muchas veces se ha entendido como un hecho finalista. Y yo creo que es un error, ¿no? Pongo un ejemplo de mi disciplina y que no parezca que soy un conservacionista como técnico, pero obviamente la decisión final tiene que estar en manos de gente especializada. Pero durante todo el proceso tenemos que participar, ¿no? Cuando hablábamos de ese acuerdo global que hicimos todos los grupos de la oposición, que fue un hecho histórico aquí en Galapagar, ¿no? 6 partidos de diferentes índoles apoyando esa participación, nosotros la interpretamos en ese sentido de que en ese proceso tiene que participar, porque primero no hay nadie mejor para identificar un problema, en este caso urbanístico, que el que vive in situ, ¿no? Por muy especialista que yo pueda ser, si no lo vivo, no es lo mismo, con lo cual todo el mundo siempre tiene algo interesante que aportar. Entonces, desde el primer momento hay que contar con ellos. Tienen que participar en todas las fases del proceso, obviamente dirigidos para que no se convierta en un caos, para que no se eternicen las cosas, pero es que no hay mejor manera para identificar esos problemas, ¿no? A partir de ahí, las primeras tomas de decisiones de lo que tú quieres conseguir mediante esa participación también deben estar dentro de la gente, ¿no? Y luego ya la decisión final de eso que queda, entiendo que sí que en casos muy específicos debe ser de técnicos, ¿no? Porque claro, en el Ayuntamiento de Madrid, lo mismo, quien escuche eso me matan, ¿no? El punto final era, claro, decir, bueno, la Plaza Mayor, la reforma de la Plaza Mayor, ¿no? Hay un criterio de selección y te ponen en votación 7 proyectos, sin poder explicarlos bien, sin entender, gente que por condiciones, igual que yo no entiendo de medicina y no te puedo decir por dónde hay que cortarte para tratar tu dolencia, pues no son capaces de interpretar eso, ¿no? Porque un proyecto en abstracto y demás, los planos, hay que tener una experiencia para interpretarlo. Entonces, claro, eso es una decisión finalista que yo personalmente no estoy tan de acuerdo. Yo creo que es que tienen que participar en todas las fases del proceso, ¿no? Estos grupos de urbanistas, ahora no me acuerdo, punt no. Bueno, mi catalán es muy malo, pero Punto 9, que es un grupo además muy feminista y muy activista, lo plantean de esa manera, ¿no? Es decir, la gente es la que te identifica, es decir, en vez de plantearte que el ayuntamiento es tu cliente, yo como técnico me planteo que todas las vecinas y vecinos de Galapagar son mis clientes a la hora de elaborar un plan general o hacer un proyecto. Y entonces yo cojo todos los criterios y al final dices, oye, es que aquí hay un montón de gente que ha identificado este problema, ¿no? El impacto de género, cómo son los movimientos y la movilidad entre hombres y mujeres, que es súper importante porque no lo hacemos igual, ¿no? Y ya no son percepciones, son datos, ¿no? Entonces yo entiendo esa participación así. Mientras no lo hagamos así, nunca va a funcionar como yo considero que debería funcionar. En el Ayuntamiento de Madrid han llegado a todos los grupos, incluso Más Madrid, han llegado a un acuerdo para generar un pacto, ¿no?, de acciones de cara a esta crisis. Este documento que habéis redactado, ¿pretende ser un punto de partida o pretende ser un elemento diferencial? O sea, No. decir, ¿queréis incluirlo dentro de un gran pacto siendo flexibles en las ideas que proponéis, o queréis decir, mira, nosotros es que creemos que la única solución es esta? No, nosotros dijéramos que Más Madrid surge con una intención de ser transversal, y la transversalidad es muy compleja y a veces se entiende mal, pero la transversalidad es intentar sumar a todos. Por eso lo llamamos construir más Galapagar. Es una declaración de intenciones de decir, señores del gobierno, aquí estamos, nosotros tenemos estas intenciones y ahora lo que queremos es sentarnos a negociar. Y de hecho estamos empezando a negociar, ¿no? Parece ser que, bueno, por tiempos y demás, este ha sido el último empujón que necesitaba el gobierno para ya definitivamente
ponerse en marcha y empezar ya a tomar decisiones, porque no podemos esperar más. Entonces, no es finalista en ningún sentido. Nosotros estamos abiertos, y siempre lo hemos estado, a negociar, a articular. De hecho, si alguien revisa un poco cómo ha sido nuestra acción en los plenos, pues hemos sacado muchas mociones adelante, aunque todavía no están desarrolladas, algunas porque pactamos unos plazos más largos a los que nosotros queríamos, otras porque se han retocado, y muchas de ellas las hemos negociado con muchas de las fuerzas de distinta índole, a veces con el gobierno. Hemos llegado a sacar algo que vamos a pedir y que vamos a pedir insistentemente, que es que por fin nos abran los expedientes municipales a todos los concejales. Porque es que es fantástico para los funcionarios, porque se les va a liberar de tiempo de trabajo. Es fantástico para el gobierno porque ya no nos puede echar en cara o tener que dar más tiempo para que veamos un expediente. Simplemente nos dicen el número y lo vemos. Y para la oposición, que nuestra principal tarea es fiscalizar la acción del gobierno, es fantástico, ¿no? Entonces, obviamente, reconduciendo lo que estaba diciendo a lo que tú me preguntabas, es un documento para empezar a trabajar. Es un punto de partida. Lo que pasa es que al final se nos ha hecho muy grande, y eso que lo hemos reducido, porque claro, son tantas cosas las que hay que tocar, porque son las que ya estaban mal de antes de la pandemia, más todo el porrón de cosas que nos han surgido ahora durante estos meses. Álvaro, de Más Madrid Galapagar, no nos queda tiempo apenas, pero sí que me gustaría ya la última pregunta, y es: ¿qué mensaje te gustaría dar a las vecinas y vecinos de Galapagar? No sé si de esperanza, no sé si de ilusión, o de catastrofismo, no lo sé. Pero ¿qué mensaje te gustaría transmitir a las vecinas y vecinos ahora mismo, en esta situación en la que estamos en fase 1 y con incertidumbre todavía en lo que nos viene? Pues bueno, mi mensaje es de conciliación y de que todos juntos podremos salir de eso. Entonces, todas las fuerzas, ya no solo las políticas, sino las de la sociedad civil, tenemos que unirnos y trabajar juntos y colaborar por conseguir que Galapagar salga de esta, ¿no? Bajo esas condiciones, olvidándonos de las rencillas, de los problemas, las manifestaciones y demás, yo hago un llamamiento a esa conciliación, ya que articulemos unos planes y unas medidas que nos ayuden a salir rápidamente de esta crisis con, dijéramos, las menores bajas posibles, ¿no? Articulando, como se ha hablado de esta pandemia comparando con las guerras, pues me permito esa cosa, ¿no? Conciliación y trabajar unidos. Yo creo que esas son las claves para poder salir adelante. Pues Álvaro Hernández, concejal de Más Madrid Galapagar, espero que la próxima entrevista ya nos podamos dar la mano. Yo también, porque se hace muy raro, ¿no? Además, yo, claro, como buen mediterráneo, toda mi familia viene de Andalucía, lo de la falta de contacto me cuesta. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer y gracias, espero verte pronto. Claro que sí, muchísimas gracias.